Bueno, muy bien, vamos a avanzar. Rafael Ledesma, si te parece, vamos al contacto con el licenciado Gustavo Marangoni, es prácticamente un hombre de esta Por casa. supuesto. Dale, lo Un gusto hablar con saludamos. él. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la comunicación como siempre. Bueno, muy bien, vamos. Bien, Gustavo, ¿qué podemos decir de estos 6 meses de gestión de Javier Milei? Los pros y los contras y quizás los desafíos que se le vienen para esta administración libertaria. El desafío es seguir encontrando un instrumento o un procedimiento que le garantice mayor agilidad. Así como estos 6 meses han sido una suerte de ensayo y error en la relación con el Poder Legislativo, arrancando de un proyecto muy ambicioso por parte del gobierno, aquel viejo aquella vieja ley ómnibus de 663 artículos que quería prácticamente en una norma modificar desde las bibliotecas populares y la vestimenta de los jueces hasta cuestiones fiscales, tributarias y privatizaciones, a este proyecto más modesto, pero igual ambicioso, que ha tenido la media sanción en el Senado, que ahora está para su tratamiento de regreso en la Cámara de Diputados. Pero también uno diría que lo que hay que estilizar es el comportamiento de los integrantes del Poder Ejecutivo. Ha habido muchos cambios, para 6 meses, casi 50 funcionarios que entraron y salieron por una puerta giratoria, otros cargos que todavía no están cubiertos. Así que obviamente se trata de una fuerza que está en construcción, porque quien ganó es un outsider que está de alguna manera rodeado de gente que tiene mucha trayectoria en la política, del peronismo, del radicalismo, de los partidos provinciales. Así que es encontrar una forma de administrar eso que como sociedad construimos el año pasado votando. La sociedad civil en la Argentina votó mucha dispersión y mucha diversidad. La sociedad política tiene ahora que encontrar la vuelta al asunto y tratar que haya una mejor convivencia intrainstitucional e interinstitucional y a la vez también se vayan dando resultados que la gente espera con bastante ansiedad, no solo la baja de la inflación, sino también la recuperación de los ingresos. Bien, Gustavo, leyendo el último board del staff del FMI dirigido sobre la Argentina, a mí me quedó un llamado de atención que le hizo el fondo al gobierno argentino sobre tener cuidado con el tema del agotamiento social, ¿no? Tanta demora en recuperarse la economía y bueno, esta motosierra y licuación de ingresos como parte de un plan de estabilización de la economía ya está generando quizás algunos disgustos, incluso muchos de los que lo votaron. O sea, el agotamiento social es un tema que debe preocupar al gobierno, esa es la pregunta. Sí, vos fíjate que el gobierno venía sosteniendo la luz al final del túnel, está más cerca y vino el Fondo Monetario y le alargó el túnel. Sí, Porque en realidad lo que dijo el Fondo Monetario en su documento conocido el domingo es, esta recesión tiene toda la pinta de durar más de lo que dicen los funcionarios. Y cuando uno ve los indicadores de la economía real, o en los diarios de hoy, en los medios de hoy, estuvo, por ejemplo, que Asindar por segunda vez en el año ahora vuelve a licenciar a sus trabajadores, y lo propio están haciendo algunas automotrices reduciendo los horarios, los turnos de trabajo, o vemos cómo merma el turismo, la actividad agropecuaria. Lo que estamos entonces observando es que estamos frente a una recesión importante, que también el Fondo Monetario Internacional ha subido la previsión que tenía para la caída de la actividad de este año en Argentina. La establecía primero en 2,5, 2,7, ahora ya está en 3,5, algunos la tiran más cerca de 4. Así que obviamente que eso es una preocupación. La inflación bajó más rápido de lo que estaba previsto en diciembre. La actividad económica también. ¿Cómo observa en estos 6 meses la concepción que tiene el presidente Milei en relación con las provincias? Porque hoy me decía un observador político, me dice, los gobernadores están buscando tener un contacto directo con el presidente, no con Francos, o probablemente sirva el contacto con el ministro Francos, probablemente como lo que pasó ahora en Salta, el planteo a la vicepresidenta, pero ¿no da la sensación, esta es la pregunta, de que el presidente Milei los evita a los gobernadores? El presidente Milei tiene dos prioridades: bajar el gasto a como dé lugar
y mejorar el balance del Banco Central. Y está muy preocupado en eso. Por eso es importante el tema que vos traes a esta conversación, porque una cosa es que un presidente delegue, la otra es que un presidente se desentienda. Delegar es algo que en última instancia es una virtud en un gobernante, porque no puede hacer todo ni puede estar en todo, para eso tienen gabinetes, ministros, secretarios, etcétera. Ahora, cuando un presidente delega, monitorea a distancia y en algunos casos interviene puntualmente, por ejemplo, en la relación con los gobernadores, que en Argentina son sujetos políticos muy importantes y aunque se haya dicho 1 millón de veces, hay que decirlo 1 millón 1. En la Argentina las provincias son preexistentes a la nación y cuando se requieren algún tipo de acuerdos importantes, ya sea pactos fiscales o resolver situaciones políticas complejas, inmediatamente llamamos a los gobernadores porque tienen cosas que decir. Bueno, pero el presidente en realidad tuvo una primera iniciativa que era convocarlos al Pacto de Mayo, que finalmente no se dio. Ahora veremos si es el Pacto de junio, de julio, de qué. Pero también es factible que no todos de los gobernadores concurran. Entonces, me parece que si en esta semana nosotros vimos un gobierno que para negociar con la casta asumió que tenía que perder cierta castidad, que no era solamente cuestión de señalarlos y decir ustedes son los responsables de los problemas de la Argentina, que eso rinde mucho en el discurso, pero dificulta la gestión y la administración y los acuerdos. Y en las últimas semanas vimos que fue perdiendo esa castidad y negociando como se negocia históricamente en la Argentina y como se negocia en cualquier democracia del mundo, con un quid pro quo, es decir, con un dando y dando. Entonces, yo quiero esta ley y quiero este artículo. Bueno, yo necesito determinados recursos o que modifique tal o cual características de esas nuevas normas que pretendes. Bueno, algunos querían algún cargo o alguna responsabilidad, otros querían terminar una obra pública. En enero esto estaba totalmente cerrado. Era, me tienen que aprobar esto porque yo gané la elección. Y el Congreso dijo, bueno, y a nosotros también nos votaron. Por lo tanto, no hubo ley. Después en el medio hubo por parte de la Cámara Alta un rechazo del DNU. Ahora nos estaríamos aparentemente, porque siempre en la Argentina todo hay que entrecomillarlo, porque el horizonte de nuestros análisis es casi semanal. Pensemos que hace 2 semanas decíamos la crisis del gobierno, se fue el jefe de gabinete, Peto Velo amenazada. Ahora la semana pasada era la euforia del gobierno, logró la aprobación o la media sanción en el Senado, el acuerdo con el fondo, se estabilizaron los dólares. Ahora los ruidos financieros que vuelven y la pregunta, ¿qué pasará en la Cámara de Diputados con el proyecto que vuelve? Entonces, en esa limitación temporal que tenemos para hacer nuestras proyecciones y en eso que vivimos como a plazo fijo semanal, bueno, de alguna manera se describe la realidad de un país en crisis. Gustavo, por ahí con las preocupaciones que tiene hoy el país, principalmente la economía y bueno, la cuestión social, cómo impacta, quizás por ahí hablar de las elecciones parezca muy superficial, pero bueno, es algo que se va a dar en algún momento y que me imagino que las fuerzas políticas van a empezar a trabajar sobre esta cuestión, si no lo están haciendo ya, creo que sí. ¿Cómo ves al sistema tradicional político que sintió el impacto, que como bien dice vos, que les ganó un outsider con nuevas formas de hacer política, nuevas maneras de comunicar? ¿Han asimilado ese golpe? ¿Están trabajando sobre esta cuestión? ¿Están reconstruyendo? ¿Cómo ve la situación de la oposición? Porque estamos hablando mucho de Milei, pero no hablamos de la oposición. Mira, la oposición, vamos a empezar por la fuerza mayoritaria de la oposición, por la que más claramente es opositora, que es Unión por la Patria, Sí. porque después tenemos lo que algunos llaman oposición dialoguista, que eso es casi un oxímoron, pero bueno, tenemos la oposición dialoguista, algunos partidos provinciales, etcétera. Pero la fuerza opositora, Unión por la Patria, por un lado, bueno, tiene una clara identidad de estar en la vereda de enfrente. Eso lo podríamos decir por el lado positivo. No hay dudas respecto a dónde está parado. ¿Cuáles son las dificultades? Bueno, la dificultad es que en realidad, por ejemplo, en la sesión del Senado que hemos visto la semana pasada, no tiene alternativas. Lo único que tiene es la vocación de decir no. ¿eh? No, no, no y no. Le sirve para intentar amalgamar, y hasta ahí, porque ha habido algunas fisuras,
pero le sirve para amalgamar el grueso de los diputados y de los senadores que tiene, pero la pregunta es, ¿esta posición de cara al 2025 la ayudará o no? Claro, dependerá de cómo llegue el gobierno al 2025. ¿Cuál podría ser una ventaja de Unión por la Patria? Que en una elección legislativa no se reclama una jefatura nacional de la oposición, porque hay elecciones en 24 distritos. Así que con tener razonables candidatos en cada uno de ellos, bueno, podría repetir o mejorar la elección del 2021. Recordemos que en ese año, lo que entonces se llamaba el Frente de Todos, hizo una elección muy modesta para la intermedia, digamos. No fue la famosa elección de la foto de Olivos, la pandemia, etcétera. Así que ahí sacó, si mi memoria no me traiciona, un 34, un 35% de los votos a nivel nacional. Así que no requeriría de tanto, por lo menos para conservar su número de diputados. Por el lado del oficialismo, el desafío es distinto. Milei tiene que terminar de consolidar su liderazgo en el espacio no peronista y de alguna manera también ver si llega con la articulación de una propuesta que termine de incorporar al PRO, a los radicales, algunos que hoy dicen que sí, que quieren que al gobierno le vaya bien, pero si analizamos el decurso de los proyectos del Ejecutivo, probablemente hayan sido entre los que pusieron más condiciones o más requisitos para poder aprobar. Así que esa paritaria política en el oficialismo está complicada. Cada uno de los actores de la vida política tiene sus desafíos y todavía quizás sea temprano para ver cómo se van a desenvolver o cómo se van a desempeñar, pero lo cierto es que en un país que tiene su política, su economía y su sociedad dividida en muchos fragmentos, no será seguramente una tarea sencilla. Licenciado, lo liberamos, le agradecemos estos minutos, a ver si reposa un poco esa garganta que la sentimos bastante estropeada, ¿no? Estos días fueron muy exigentes, es verdad. Bueno, un abrazo y hasta cualquier momento. Muchas gracias, Gustavo. Fuerte abrazo para ustedes. Muchas Hasta luego. gracias. Muy bien.